Sí, es que esta semana tuve una noticia que es súper importante. O sea, buenas noticias que a veces pasan piola, porque las peleas, los conflictos son más noticias. Sí. Se aprobó en el Congreso la Ley de Transformación Digital del Estado, que es una ley que es bastante simple, pero el efecto es muy importante y que es lo que hace que sienta las bases para que el Estado se transforme digitalmente y mata el papel, mata todo lo que es el papeleo, la burocracia. Entonces, una muy, muy buena noticia. ¿Y eso en cuánto tiempo? Eso es, mira, es que el cambio es tan profundo, para que tengan una idea, en el Estado se usan como 2.500 millones de hojas de papel al año. 2.500 millones. Sí, sí, sí. Y además, los datos son... Eso es como 4.000... de lo que gasta el Estado en papel. El Estado gasta como 120, 130 millones de dólares en remas de papel. En remas de papel. En remas de papel. Es demasiado. Y para que lo que se tengan una podría idea hacer como con el efecto ambiental de eso son 4.000 hectáreas forestales. Es que los datos duros son increíbles. Dice, hoy el Estado consume en papel cerca de 5 millones de resmas al año, es decir, 2.500 millones de hojas en promedio. Cada trabajador del Estado usa 12 resmas al año. Sí, está apareciendo una gráfica en pantalla, como para que las vayamos repasando. Ahí está, querida Diana Carla. Ah, ya, claro. Esto es lo que tú decías, que un trabajador usa 12 resmas al año. Ahora, cuando dicen 12 remas, dicen el bloque Sí, entero. el bloque El bloque entero, grande, claro. claro. El ladrillo grande. Sí. El ladrillo Mira, grande. el dato que viene ahora es impresionante. Bueno, es el mismo del anterior, pero ahí, a ver. Ahí va. Ahí está, ahí está. No. Ahí está, ahí está. El total del papel ocupado por el Estado equivale a 4.000 hectáreas. Eso es terrible. Que son Eso como es. Sí, sí. 4.000 canchas del Estado Nacional. Perdona, Gonzalo, eso significa atalar 4.000 hectáreas equivalentes a 4.000 canchas del Estadio Nacional Eso. repletas de árboles. Exactamente. Ahí viene otro, dice cerca de 5 millones de resmas al año, ya lo habíamos anunciado. Claro. Todo nos parece una dimensión que es difícil de creer, ¿ah? O sea... Pero es que la burocracia es así, pues, muchas veces. Bueno, creo yo que hay dos objetivos, ministro, mientras revisamos esos datos duros. Primero que, como usted dice, algo que a nosotros nos ha cargado mucho por mucho tiempo, que es la burocracia, que uno pierde mucho tiempo, además, con respecto a hacer trámite y lo demás. Y lo otro que hay una cosa que va apuntando a lo que yo decía, que tiene que ver con construir una sociedad más sustentable. Esos son los dos focos más importantes de esta nueva ley. Yo diría que los dos son clave, porque lo primero, los datos están a la vista, o sea, es demasiado consumo de energía, de papel, y ahora en medio del cambio climático, esta mega sequía en que estamos, hay que hacer un esfuerzo, yo creo que parte por casa y el Estado la casa de todos. Y segundo, en términos de tiempo, un trámite en promedio a la gente, le toma 2,2 horas. Eso es lo que la gente se gasta en un trámite y una persona realiza en promedio como 8 trámites al año. Claro. Y eso en Santiago, digamos, en las capitales. Yo viví varios años en una comuna chiquitita en el sur. ¿Dónde? Y en Futrono, en la región de Los Ríos. Sí. Y, por ejemplo, una persona del lago Maihue tenía que, si quería hacer un trámite en FONASA, por ejemplo, tenía que tomar un bus, bajar a Futrono 2 horas, después 2 horas más a Valdivia, ir a la oficina FONASA, gastar plata, tiempo, y después volver a su casa. O sea, hace todo el día. Mucha plata, tiempo, incomodidad. Y eso es lo que estamos cambiando con esta ley, porque esta ley lo que hace es poner básicamente dos principios. Un Estado cero fila, es decir, que el Estado haga todo digitalmente y lo más importante, se conecte por detrás del mesón y no le pida a las personas los papeles para hacer los trámites. Que, por ejemplo, un dato práctico de lo que sucede hoy, que también nos explicaba el otro día el presidente Piñera. Finalmente el Estado, a nosotros nos piden datos que el mismo Estado tiene para hacer un trámite. Por ejemplo, si yo quiero postular un subsidio, me pide certificado de nacimiento, montones de certificados que el mismo Estado tiene. Entonces, eso significa que todo va a estar en línea y ya no me van a pedir eso en papel y tampoco voy a tener que ir a hacer la fila. La ley introduce el nombre del principio un poco raro, se llama principio de interoperabilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las instituciones públicas, en Chile hay como 1.500 instituciones públicas, para que tengan una idea, y cada una funciona como una unidad aparte. ¿Ya? Entonces la ley la obliga a conectarse y una vez que una persona realice un trámite, no va a ser la persona la que va a tener que ir de oficina en oficina con un comprahuevo buscando los papeles, los certificados, sino que son las oficinas las que tienen que conversar entre ellas a través de medios digitales. Ministro, y por eso que le reitero la pregunta, ¿en cuánto tiempo esto? Porque a uno le parece tan obvio que la oficina al lado sepa lo que se está haciendo en esta otra oficina, pero eso, como usted dice, no ocurre. Entonces, ¿en cuánto tiempo esto se va a volver una realidad? No, esto va a partir inmediatamente apenas se apruebe la ley y los reglamentos. De hecho, la ley dice 180 días después de que se apruebe el último reglamento. Ya. Y parte inmediatamente. Pero para que se aplique a todo el Estado, son 5 años, porque es un cambio demasiado de fondo, demasiado profundo. De hecho, en la discusión en el Parlamento, muchos parlamentarios, y con razón, decían, oye, ¿pero qué van a hacer los adultos mayores que no saben cómo conectarse a internet o a un computador? Sí, ¿O qué van a hacer enseñar. en los sectores rurales? Entonces la ley igual considera excepciones para que se puedan seguir realizando Ministro, trámites presencialmente sí. cuando es necesario. Claro. Pero la idea es que básicamente en un teléfono esté todo el Estado con todos sus servicios. Ministro,
Pero el gobierno tiene que dar una señal y mi pregunta apunta a si esto va a modificar también la conducta de la propia administración pública, no solamente respecto a lo que le pide a los ciudadanos, sino que también lo que hace. Porque ayer me quedé yo fijo mirando un tuit del diputado Giorgio Jackson, donde a raíz de esta discusión él decía, bueno, me llega a mí un mamotreto de 1.260 páginas, que es la cuenta presidencial del 1 de junio, en papel, y me imagino que eso se reparte a todos los parlamentarios. Imagínense ustedes cuánto papel significa. ¿Por qué no se ha digitalizado algo como eso? O sea, la cuenta presidencial, que debería ser el primer mensaje impreso, que debería ser digitalizado como una señal potente del gobierno en esta materia, porque un mamotreto de papel de 1.260 páginas... Una red más y un poco No, más. déjame decir, ¿Cuántos bosques hay ahí? déjame decirte algo, yo hago un mea culpa, porque de hecho a mi ministerio le toca coordinar la elaboración de la cuenta pública y está digitalizada. Lo que pasa es que la ley obliga a que se le entregue a los parlamentarios y a las autoridades, pero nadie pensó que se podía entregar digitalmente. Entonces ayer lo conversamos con el presidente Piñera, que también estaba muy sorprendido con esto, y ya dio la instrucción de que a partir del próximo año no se entrega más físicamente, ¿Y esa ley solo no en hay que copia cambiarla, digital. entonces? ¿Ah? ¿No hay que cambiar esa ley? No, si es que son las prácticas. Son O sea, mira, protocolos. al final uno puede hacer muchas leyes, pero es la cultura y las costumbres lo que tenemos que cambiar, y cada uno tiene que cambiar su A hábito. partir del próximo año, entonces, el mensaje presidencial no se imprime en papel. No se imprime, o sea, Se va a hacer llegar se va a digitalmente. hacer digitalmente porque tú lo puedes mandar al teléfono, a una tablet, al O computador. al menos un resumen ejecutivo. Claro, pero... Y podría haber un resumen al cual todos tuviéramos acceso. Exacto. O sea, que cualquier chileno podía tener acceso a la cuenta pública. No, si Pero si es que cualquiera el tiene acceso. mensaje es un ladrillo de este volado. Mira, Entonces ¿lo no tiene ni un quieres ver? sentido. Ahí está, ministro. Ese Ya. es el, o sea, Esa es la en realidad, introducción. ese es Bueno, el mamotreto. Me hace recordar el cantar del mío Cid. Me da un Oye. miedo tremendo. Sí. Oye, yo le digo a la gente que tiene ese mamotreto que lo guarde porque es una copia de ejemplar histórico. Son los últimos que se han imprimido. Mira, Ah, bien. Mira. mira, no deja de No, ser. bien ahí, digamos. Súper bien Y ahí. en términos prácticos, para un ciudadano común, ¿qué es lo que tiene que tener? Porque estaba leyendo yo que hay que tener una clave única para poder acceder a hacer estos trámites a través de internet y no tener que ir a hacer la fila y estar presencialmente en las oficinas del Estado. ¿Cómo obtengo yo mi clave única? A ver, lo primero es que hoy día hay como 3.500 trámites que se pueden hacer con el Estado y la mitad está digitalizado y la otra mitad no. Exacto. La meta es que al final de nuestro periodo el 80% esté digitalizado y en 6 años más 100%. Pero para eso es fundamental que la gente saque su clave única. La clave única es como el carnet de identidad, pero digital. Es una clave, digamos, que se saca en las oficinas del registro civil o de Chile Atiende. Chile Atiende, ¿eh? En Sí. Chile Atiende es muy rápido, uno va, yo la pedí de hecho. Pero perdón, uno tiene que ir a buscar Hay mi que ir, clave única. hay que ir porque te entregan una clave Mira, provisoria. Hago un segundo Voy. mea culpa. Hoy Sí. día hay que ir. Estamos trabajando para que en unos meses más tú lo puedas sacar desde tu teléfono o cualquier dispositivo digital. Pero hoy día hay 5,5 millones de chilenos que tienen clave única y la meta es que lleguemos por lo menos a 10 para que básicamente todas las personas Y de mayores verdad, de edad puedan hacer sus trámites Por eso que la digitalmente. digitalización Es más, también es muy Soluciona fácil, muchas ¿sabes qué? cosas. Incluso puedes seguir hasta tus causas judiciales, todo tipo de cosas con la clave única uno la puede mirar. Ahora, lo que usted está... Oye, perdón, una diciendo pregunta. ¿Y ahora, ustedes todos tienen clave única? Yo no la tengo. Ah, Yo ya la ves. tengo. Yo tampoco. Hay que sacarla, hay que sacarla. Esto afecta al Ejecutivo, no, por ejemplo, al Poder Judicial, porque ahí, por Dios, sí que se gasta papel. Registro civil. Se gasta, no, a ver, esto afecta al Ejecutivo, pero en justicia el Poder Judicial ya lo está implementando de mutuo propio. O sea, en verdad yo lo reconozco, el Congreso también está avanzando y nosotros partimos por casa. El Ejecutivo, como decía, son 1.500 instituciones, 300.000 funcionarios públicos, entonces es un cambio súper grande y Ahora súper hay que importante. pensar una cosa, ministro. Yo creo que la gente hay que advertirle algo que usted dijo que es muy importante, que esto va a ser paulatino y que se va a proyectar finalmente en un 100% en 5 años plazo. No Sí. es que mañana esté todo esto funcionando No, en línea. claro. Que mucha gente dice, oiga, pero esto no me está funcionando hoy día. Hay 5 años que se han dado de plazo, con plazo total, de que esto se implemente en todo Chile. Claro, pero por ejemplo, mira, un caso bien concreto, el certificado que la gente más saca en las oficinas públicas es el certificado de nacimiento. Claro. Antecedentes. Son como 15 millones Porque ya se puede hacer de online. certificados al año y se puede hacer hoy día físicamente o se puede hacer gratuito digitalmente. Sí. Y tú sabes que el 80% lo hace digital, pero todavía hay un 20% que lo hace físico en la oficina. Entonces, en términos de tiempo, de costo, de ahorro de papel, todavía podemos avanzar Pero- mucho y ya tenemos mucho que hemos avanzado, pero queda también mucho por hacer. Ya, pero voy a hacer una a mí que yo no entiendo tanto de tecnología. Yo me acuerdo que antes yo pedía, ¿verdad?, el certificado, me llegaba a mi mail. Luego eso yo lo imprimía. ¿Ya? Ahora yo puedo ir con con la foto, o sea, con lo que me llegó del Digital, registro, digamos. voy digital y lo muestro. Así es, no necesito imprimirlo Mira, para hacer un con trámite. la ley ni siquiera va a ser así. Con la ley, por ejemplo, tú cuando vas a hacer un trámite, no te van a pedir más certificados porque la institución... Mira, Ya lo va a tener. el Ya subsidio lo- de vivienda, cuando una persona postula el subsidio, te pide como 3 certificados, nacimiento, antecedentes y algunos más. Matrimonio. Entonces, cuando la gente vaya a postular al subsidio de vivienda, cuando esto ya esté operando, ya no le van a pedir a las personas esos certificados
porque el Serviu se va a conectar por detrás del mesón con tecnología con el Que es registro de todo civil, sentido. y van a compartir entre ellos la información y no va a ser la persona la que va a tener que ir de oficina en oficina juntando los papeles. Ahora, Ese es el excelente. objetivo de la ley. Yo me imagino que igual siempre vamos a tener que llevar algo en papel. Estoy pensando, por ejemplo, en los trámites que requieren de una firma de un notario, por ejemplo. Es que hay otra ley que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados que también cambia completamente los trámites notariales. Bueno, Primero los digitaliza sí, y claro. segundo los reduce. Hay demasiados trámites Oiga, notariales que yo no le- tienen por qué ser... Mira, hoy día tenemos la firma electrónica avanzada. Tú con firma electrónica avanzada, en teoría, se van a enojar algunos notarios si están viendo, pero en teoría tú no tendrías por qué ir al notario. Porque con firma electrónica avanzada tú que yo- garantizas que eres tú el que está haciendo Yo le el puedo decir certificado. algo que no hay nada más Engorroso. engorroso, Sí. lento y difícil que ir a una notaría. Es terrible. Yo no conozco ninguna notaría donde no haya fila que hacer. Uno va, saca un número, están en el 1 y uno saca El 100. no, ni siquiera el 100. Uno saca el 2, pero cuando da la vuelta, ¿me entiendes? Claro. Entonces, Yo voy es- con termo a la hay notaría. que pedir, hay que pedir un día administrativo. Pero a ver, Es un hay trámite una- muy hay una- engorroso, sí, ahora- lento. Eso también debiera digitalizarse. Yo sé que no Es tiene que caro. ver con el Claro, Estado, Ahora, ahí- no, pero pero debiera usted tiene que ver con el regular eso para Estado. que se Diana, digitalice, ¿no? el gobierno ha impulsado Sí. un proyecto de ley de modificación del sistema de designación y de las competencias de los notarios. Y cuando se discutió este tema, y a mí me gustaría conocer la opinión del ministro, porque cuando se habló del tema notarial, y se habló también de lo que había detrás, de las designaciones familiares, medias para algunos un poquito oscuras, en fin, se dijo, bueno, ¿por qué no seguimos modelos más anglosajones? Como que cualquiera de nosotros podría ser un ministro de fe, como es en Estados Unidos, que a ti se entrega un timbre, uno hace un curso, que hay países donde es gratuito, donde uno va donde un ministro de fe y le da una propina, digamos, y esa persona administra ese timbre. ¿Por qué no nos fuimos por ese lado y decidimos mantener el sistema? Porque mantenemos el sistema de las notarías como siempre lo hemos conocido. Lo que pasa es que la vamos a modernizar y vamos a transparentar también la forma de los nombramientos notariales. Pero nos jugamos por mantener de alguna manera los aspectos más clásicos del notario. ¿Por qué? ¿No A se ver, puede avanzar en una reforma un poquito lo más primero se han mandado profunda? 3 leyes para intentar reformar en los últimos 7, 8 años el sistema de notaría. Sí. Y Y hay que reconocer que es difícil porque hay mucha fuerza en pugnas, por decirlo ¿Hay elegantemente. un poquito de resistencia? Un poquito de resistencia, Yo creo, por decirlo elegantemente. sí. Y ahora mandamos una nueva ley que está a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados, que hace justamente lo que tú dices, crea lo que se llaman los fedatarios, que son un sistema alternativo a los notarios, que una persona se capacita y puede cumplir algunas de las funciones notariales. Eso le va a dar más competencia, entonces va a Mucho haber más competencia, bajan los precios, Porque bajan es las muy filas. cómodo, perdón, es muy cómodo ser notario, tener un beneficio, digamos, y un rol que prácticamente es de por vida. ¿Y para qué vamos a hablar de los conservadores? Eso te Que iba a son- decir, o el sea, los curso. conservadores vienen raíces, o sea, ahí hay otro monopolio, pues, ministro, que es muy difícil de romper con los costos que mucha plata significa Y es hoy muy día. difícil de entender, perdón, son cargos hereditarios. y hablábamos la semana pasada del acceso a las viviendas. Ahí hay un elemento, la clase media. No voy a hablar de las clases más vulnerables porque ahí hay más beneficios para poder acceder. Pero en el caso de la clase media, que además del costo de la vivienda, se le ponga una mochila de lo que significa pagar la inscripción en el conservador. O sea, Que hay una son serie de carísimos, gastos asociados. Mira. Yo no sé si el gobierno tiene algún tipo de mirada respecto de eso. Absolutamente, sí, de hecho lo que te decía, la reforma al sistema notarial, que hoy día está en la Cámara de Diputados y que aprovechamos la pantalla para pedirle más urgencia, nosotros lo tenemos con toda... Podemos ponerle urgencia al Ejecutivo y está con suma urgencia. Pero, Eso quiere perdón. decir que se tiene que despachar en 15 días. Yo creo que no hay que pedirle, es un deber. Es un deber. Para todos Es un nosotros. deber. Lo que Entonces- nosotros esperamos es que nuestra vida se facilite, que tenga menos costos, porque en realidad todo se está encareciendo y que además uno tenga que pagar, por ejemplo, lo del conservador. Cuando te dicen, y guarda una platita, porque hay que, hay que pagar El conservador. Lo más- Entonces, Y no ¿y estás por hablando qué? de 30 lucas, estás No, hablando de un de pago muchísima para plata arriba. más. No, y ya se hizo el esfuerzo por obtener lo que sea, el crédito hipotecario, por pagar el pie. Entonces, es un gasto muy alto, Muy y alto. muy imprevisto. Se lo incluyen en el crédito, a veces vamos a incluir en su Claro, crédito el conservador. exacto. Sí, una No, cuestión si lo peor es que a loca. veces no lo inscriben y se paga catch. Y es más difícil todavía. Además, entonces, más que pedirles por favor, yo creo que nosotros como ciudadanos le tenemos que exigir. Eso tiene que muy destrabarse bien. rápidamente. No pueden haber pasado 3 proyectos de ley, ¿verdad?, para el tema notarial. Sí hay un avance y me parece que todo lo que se está haciendo ahora,
felicitaciones, pero hay que ponerle, como usted dice, eso, o sea, ponerle agilidad y pensar en nosotros, por los ciudadanos. Mira, no es fácil, pero estamos poniéndole todo el empeño a la reforma de los notarios, la digitalización y en general la modernización del Estado, porque si las instituciones funcionan mejor, a la gente le va mejor, digamos. El Estado presta servicios que son muy importantes, a la vivienda, las pensiones, la salud. Por lo tanto, un Estado que funciona bien, a la gente le va mejor. Qué bueno. Oiga, ministro, qué bueno que nos vino a dar buenas noticias. No siempre estamos cargados de eso. Yo quería hacer una pregunta para redondear, ya saliéndonos del tema más específico. ¿Qué hace un ministro para el 18? Porque ustedes tienen harta Ayer me actividad. preguntaron, Tienen el imagínate. TEDEUM, van a la parada La el parada. 19, cosa que nosotros también deberíamos hacer. ¿Qué hace? ¿Va a tomarse algunos días? ¿Va a ir para alguna parte? Mira, esto la verdad parte este domingo que tenemos el primer Tedeum, que es el de la Iglesia Evangélica. Evangélica. Es el primer Tedeum, es una instancia bien republicana. Después tenemos el 18, que es el miércoles, Sí. el Tedeum de la Iglesia Católica, que es Sí. un Tedeum ecuménico. Después tenemos en la tarde una gala en el Teatro Municipal. Ah, claro, que también es Una gala. tradicional. Sí, que va a haber un ballet que es bonito, digamos, bien bonito. Y después al día siguiente, el 19, viene la parada, que Bueno, ustedes la conocen, Obvio. toma su tiempo. ¿No van a Viña del Mar a sacarse una foto al cerro o en otra? No, eso es No, no, en eso junio. es para la cuenta presidencial. Para la cuenta presidencial. Sí. Oiga, ministro, pero no se te van ningunos días en una paseito por la fonda. Cacho, una... No, me encantaría, pero en poco tiempo. Ahora una con los zapaterita, amigos siempre nos sí. juntamos y hacemos Bueno, pero algunas lo que pasa es que, celebraciones. Una es que lo que salida pasa es nunca que está de más, ministro. no, lo que pasa De todas es que maneras. si el ministro trabaja más de 40 horas, tiempo no le queda, trabaja demasiado. Demos un aplauso al ministro Gonzalo Gracias, Blumenthal. ministro. Al mucho gusto.